Muy bien. Vamos a arrancar con toda esta parte móvil a ver qué encontramos y qué referencia tiene en las telecomunicaciones. Entonces, dale, Carlos Andrés. Bueno, entonces vamos a arrancar con este tema de comunicaciones móviles y vamos a arrancar desde cero. ¿Qué es desde cero? Desde cómo funciona nuestro teléfono celular. Entonces tenemos dos puntos que cuando nosotros hablamos, nuestro teléfono en la parte inferior normalmente ¿qué tiene? Pues el micrófono. Entonces aquí nosotros emitimos nuestra voz que es una señal análoga y nuestro teléfono a través de su maquinaria nos la convierte en una señal que pues digital. ¿Qué quiere decir una señal análoga y qué quiere decir una señal digital? La señal digital ya lo sabemos que son impulsos, los cuales son unos y ceros. Cero apagado, pues uno que está encendido. Cuando hablamos de una señal análoga, no tiene límite, ¿sí? Su frecuencia puede variar. Es por esto que es nuestra diferencia. Entonces aquí, tenemos nuestro convertidor. Bueno. Que sería lo que hace el módem en las redes, ¿no? Modulador y demodulador de señal. Exacto, sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Ya nuestro teléfono captó nuestra voz, es decir, nuestra señal análoga, nos la convirtió a digital, y ahora nuestro teléfono tiene una pequeña antena. Esa antenita, pues, está ubicada en la parte superior de nuestro teléfono, y esa antenita, ¿qué es lo que hace? Pues la convierte en ondas electromagnéticas, ¿sí? Es decir, coge esas ondas ya que las convirtió en digital, ahora esas ondas las envía o las convierte en ceros y unos. Listo, proseguimos. Hasta ahora estamos viendo ¿qué? Cómo funciona nuestro teléfono celular. Listo. Ahora no pasó. Listo, proseguimos. Entonces, las ondas electromagnéticas son incapaces de viajar largas distancias, primer principio. ¿Sí? ¿Por qué? Por las interferencias, como cuáles, edificios, electrodomésticos e incluso el clima. Ese principio. Segundo, como necesitamos transmitir esas ondas, pues para eso necesitamos esas antenas. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cómo es la telefonía celular? ¿Alámbrica o inalámbrica? ¿Cómo creen que funciona? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Aquí dice que conecta a través de cables de fibra óptica. O sea que se convierte en inalámbrica. Es decir, es de las dos. Yo también estudiando este tema aprendí que la comunicación celular es alámbrica e inalámbrica y vamos a ver por qué. Listo, nuestro teléfono ya lo que hizo fue coger esas ondas, ya sabemos que son incapaces de viajar largas distancias e incluso si fueran capaces de viajar largas distancias, dado que nuestra Tierra es redonda, lo que harían es seguir derecho por la curvatura. Ahora, como necesitamos antenas para transmitir esas ondas electromagnéticas, pues entonces los grandes genios lo que hicieron fue, bueno, vamos a crear celdas, ¿sí? Y cada área va a tener su propia antena y va a tener un intervalo de frecuencia. Es por eso que se llama celular, porque veamos aquí en la animación, son celdas. Cada antena tiene una cobertura en terreno y esa cobertura la trata de radiar, solamente que entonces aquí la expresan como un hexágono. Y la decimos que la telefonía celular es alámbrica e inalámbrica porque las antenas se conectan a través de fibra óptica. Lo único que hacen las antenas es recibir las ondas electromagnéticas de nuestro teléfono a la antena más cercana en nuestra celda y buscar el destino, y en ese destino o esa persona que va a recibir esa llamada, pues la antena lo que va a hacer es que enviarle desde esa posición al teléfono de la persona objeto, la señal electromagnética.
Entonces decimos que las ondas electromagnéticas por los teléfonos, pues ¿qué? Son recogidas por las antenas, transmitidas por un cable, vuelven a una antena y en esa antena la van a descargar a la persona objeto. Entonces decimos que, ¿cómo es el funcionamiento? Vamos a decir, ¿cómo es el funcionamiento? Las ondas electromagnéticas, lo repito, son recogidos por las antenas, convertidas en pulsos de luz de alta frecuencia, ¿sí? Eso es lo que hace la antena. Y esos pulsos de luz son llevados a una caja de transceptores que está ubicada en la base de cada antena, ¿sí? Para el procesamiento de esa señal. ¿Qué es lo que procesa esa cajita? Pues una vez procesada esa señal de voz, se la dirige a la antena de destino a través de nuestra fibra, ¿sí? Y al recibir esos pulsos, la antena de destino lo que hace es los irradia hacia afuera en forma de ondas electromagnéticas. Entonces, los teléfonos reciben esa señal, las ondas electromagnéticas, y realiza el proceso inverso. ¿Quién? Nuestro teléfono. ¿Cuál proceso inverso? Convertir las señales electromagnéticas en analógicas. Véala, véala, véala. Vea, aquí va, pin. Se convierten en pulsos. Esos pulsos viajan a través de la fibra óptica, llegan a la base transceptor. ¿Y qué hace? Lo que hace es aumentar la frecuencia y enviarla a Lo que la otra pasa es antena de que destino. lo que ocurre es que lo hacen milésimas de segundo, pero no quiere decir que el proceso lo hace, sino que uno no se da Sí, cuenta. sí, véalo. Y ahí va. Vea otra vez. Sale de nuestro teléfono, recoge la antena, la señal de la onda electromagnética, pulsos de luz, es decir, velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por hora. ¡Tin! Llega a la base, ahí está, la base transceptora, y ¡ta! Aumenta y envía la señal. Es genial. No, la verdad, yo también pensé que la Sí. telefonía celular solo funcionaba por satélite, por antena, y wow. Listo. Ahora hablemos Por eso se dice celular, no por las células. celular, sí, porque cada antena lo que hace es formar una celda, exacto, un hexágono. Por eso digamos que es un célula. Mm. Entonces, de ahí nace el nombre de telefonía celular. Ahora hablemos del espectro de frecuencia, ¿sí? ¿Qué es eso? Resulta que no le podemos adjudicar a cada teléfono un espectro porque somos millones de usuarios, nos quedaríamos sin espectro, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace cada antena? Cada antena lo que hace es, llega a esa señal y hace una distribución de intervalos de frecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo acá, veámoslo. Llegó mi antena, aquí está mi antena, ¿cierto? Mm. Esta antena lo que hace es crear a través de un software, crear múltiples espectros, ¿cierto? Múltiples intervalos de frecuencia, ¿para qué? Para yo, cada vez que me llegue eso, lo que hago es, a este, como está hablando por teléfono, le creo un intervalo de frecuencia. Y a este otro intervalo de frecuencia. Y a esta otra, otro intervalo de frecuencia. Pero resulta que estos muchachones colgaron. Ya, entonces queda libre ese espectro de frecuencia, ¿sí? Ahora llegó otra llamada. Como estos ya colgaron, puedo utilizar el mismo espectro de frecuencia que tenía para este o simplemente le creo otro de los que yo tenía destinados. Por eso es que a veces dicen, ojo, no llame el 31 de diciembre a las 12 de la noche porque está saturada la red. Realmente lo que pasa es que como todos van a llamar, todos van a utilizar el mismo intervalo de frecuencia que tiene la antena para esta celda. Es por eso que a veces las comunicaciones fallan, pero no quiere decir que sea a nivel mundial, sino que depende del lugar, de la celda. No será lo mismo en Bogotá que en un departamento o un pueblito donde no estén llamando todos al mismo tiempo. Eso es lo que pasa cuando deciden que se saturan las redes. Y eso se conoce como la técnica de acceso múltiple. Es decir, que cada antena con una distribución de intervalo de frecuencia y cada antena cuenta con esa distribución de intervalo de frecuencia y ese intervalo lo distribuye de forma eficiente entre los usuarios, ojo la palabra, activos en el área de la célula. ¿Clarines o no clarines? O sea, cuando hablamos de células, digamos, puede coger una ciudad, una región, un sector. Sí, sí. Esa es otra configuración que depende del sitio. Depende de, por ejemplo, lo que sí es cierto es que el sur
occidente colombiano seguramente no va a tener muchas antenas, es decir, no va a tener muchas células, porque también depende de, uno, la demanda de los usuarios, y también depende de dos, pues el ecosistema. O Imagínense, depende, no, o depende de que el operador que tengas tenga célula en ese sector, ¿no? correcto, que Porque uno se da cuenta que cuando uno está viajando, por ejemplo, yo cuando iba que teníamos una casa en Flandes y no me entraba claro, pero sí entraba Tigo. correcto, Sí, depende, o correcto. sea, hay operadores que entran en un sitio y en otros Y no. hay otros que no, sí, depende del operador. Listo, esta parte es bien complicadilla, entonces vamos a hablar de la comunicación entre células. ¿Cómo es que qué pasa ahí? Bueno, resulta que cuando yo compro una tarjeta SIM, ¿sí? Hay algo que se llama el MCC Hogar, MSC Hogar, que es el centro de comunicación de móviles. Es decir, es un punto central de un grupo de antenas de telefonía móvil. En esa SIM card, ¿qué hay? Está la información de suscripción específico para esa SIM card, la cual será su hogar. Es decir, va a ser el MSC hogar de esa SIM card que yo compré. ¿Listo? Guardemos esta palabrita, MSC hogar, ¿sí? Sí, sí, Ya sí, ya la sabemos guardé, que, ya la listo, guardé. ese MSC hogar es donde guarda la información de mi SIM card. ¿Listo? Pues, ¿qué pasa? ¿Cómo es el funcionamiento? La información de suscripción se aloja en el MCC específico, es decir, será en el MCC hogar. Entonces, si yo compré la SIM card en Bogotá, mi SIM card va a estar inscrita en MSC hogar. Si yo viajo de Bogotá a otro departamento de Colombia, ya no estaré cerca a mi MSC hogar, es decir, a mi punto central de antenas. ¿Listo? El MSC Hogar almacena esa información como los planes de servicio, la ubicación actual, ¿sí? Porque es que lo que yo les decía, usted por más que le apague la ubicación de su teléfono, no es mentira, no se va a apagar su ubicación, porque si usted apaga su ubicación, pues ninguna antena lo va a ubicar. Si ninguna antena lo va a ubicar, no va a poder ni sacar llamadas ni recibir llamadas, porque entonces cómo lo va a identificar en la célula. Y el estado de actividad. Listo. Si yo tengo mi SIM card en MSS hogar y me voy a otra parte, fuera del alcance del MSC hogar, el nuevo MSC que me servirá a mí se conocerá como el MSC extranjero. Y el MSC extranjero se comunicará con el MSC hogar, el cual siempre sabrá dónde estamos. ¿Para qué? Para recibir o para llamar. Sí o sí necesita, venga, ¿usted dónde está? Ah, estoy aquí en Flandes. Ah, bueno, es que lo están llamando desde Bogotá, pero usted se salió de su hogar, entonces usted está en el MSS extranjero. Ah, sí. Ah, bueno, entonces ahí, por favor, conécteme ahí. Ahí para allá vamos. Bueno, cuando es en Colombia, cuando es por fuera es el famoso roaming, ¿sí? Correcto. Muy bien, el roaming. Mm, Listo. Seguimos con el Mobile Switching Center, el MSC. Puro inglés, voy acá a mm. comer. No, inglés Listo. uribista. Uy, no, no me venga con esas cosas. No sé si quiere, no diga eso. Uy, profe, le tiró No, re profe, yo duro. aquí paro, profe. No. No, mentira, dale, dale. Que se acabó la No, profe. presentación. Pídame perdón, profe, yo sigo. Listo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? RR copiado. Profe, ¿nos escucha? Sí, MSC Hogar, tranquilo. Bueno, ¿cada cuánto mi teléfono se actualiza? Porque es que si yo me salgo de mi MSC hogar, pues mi MSC hogar es como esa mujer súper celosa que necesita saber dónde estoy. Entonces, ¿cada cuánto se actualiza? La actualización de la ubicación se actualiza de forma constante cada cierto tiempo. Es decir, que mi teléfono ya tiene un algoritmo, el cual le va a enviar la información a la antena, por ejemplo, cada 10 minutos. Estoy en tal lado, estoy en tal lado, estoy en tal celda, ¿sí? Esa es una forma de actualizar mi ubicación. Segundo,
Cuando el teléfono atraviesa un número predefinido de antenas, es decir, que ya está programado, también es otro algoritmo, pues también se actualiza la Por eso es que, ubicación. bueno, vienen los detectives y viene todo, ¿no? Porque usted puede engañar a una Sí, persona que está en un lado, pero esa mm, ubicación, la del celular, es diferente. sí, correcto. Usted le puede apagar la ubicación y lo único que hace cuando usted apaga la ubicación del teléfono es que no lo va a detectar algunas aplicaciones. Esa es la diferencia. Usted apaga la ubicación y pues Maps le va a decir, viejo, pero prenda su ubicación porque no sé dónde está. O Sí, quizás claro. Rappi le va a decir, pero prenda su ubicación porque necesito verle con el Sí. domicilio. Como ¿Mm? cuando uno, por ejemplo, hay que venir a la universidad y pongo el Waze que vengo en el carro para que me traiga. Exacto. Dice, Necesita tener la ubicación encendida, si no correcto. prende la ubicación, paila, sí. Pero lo que sí es real es que usted lo está monitoreando todo el tiempo dónde está. Ese es Eso es otro, una realidad. ese es otro mundo, ¿no? El famoso Waze, Eso es el famoso Waze trabaja por esto, por lo que tú estás hablando, ¿no? triangulación, claro. Por Así la trabaja. ubicación. Ese Sí, es otro tema, ese es otro tema emocionante, por el tema de ubicación, sí. cómo funciona un GPS, ¿no? Y lo Sí. más curioso es que yo antes pensaba, uy, para un GPS, para Google Maps debe tener muchos satélites, y no, esa vaina tiene poquitos satélites y todo No, lo eso que es hace. a punta de que, por ejemplo, mi celular va pasando por la Caracas y captan y ahí mismo saben si hay trancón o no. Entonces, así es Sí, que juega. Big Data, ahí entra Sí, el Big Data, análisis de muchos datos en tiempo real. sí, tan Listo. chévere. Entonces, mi teléfono, yo voy saliendo de Bogotá hacia Flandes y después de que pasé 10 antenas, mi teléfono ya va contando 1, 2, 3, uy, ya pasamos 10 antenas, actualiza ubicación, ¿sí? Pero realmente eso se actualiza por ahí cada 2 o 3 antenas. Entonces, pasó 2 antenas, ubicación. Porque es que lo necesita, si no nos actualiza la ubicación, pues no sabe qué antena se va a comunicar con nuestro teléfono. Bueno, y lo otro es O cuando el sea que teléfono se cuando tú enciende. marcas a alguien y va de viaje así, es porque en ese sector no hay antena. Correcto, no hay una antena cerquita, así que no hay o hay una antena, pero entonces por cuestiones climáticas, por cuestiones del espacio, es decir, un bosque frondoso o todo eso, eso interfiere en la señal. Porque recordemos que las señales electromagnéticas sí son sensibles a varias cosas. Uno, el tiempo. Ese es otro tema, profe, que si usted me lo deja para la otra semana, podemos hablar de las ondas electromagnéticas, que es una vaina muy chévere. Sí, claro, hágale, papito, ¿Sí? dele sin parar. Eh, eso es porque es que las ondas electromagnéticas, por ejemplo, curiosamente, hagan este experimento. Si usted se para a hablar teléfono junto al horno microondas y está funcionando, puede sentir una interferencia, porque la onda electromagnética es sensible. Se puede ver alterada por la emisión de microondas. Listo. Ahora, entonces, cuando se enciende el teléfono, también se actualiza la ubicación. Entonces, prendo el teléfono y ping, inmediatamente a la antena más cerquita le dice, entonces recordemos, el EMSC extranjero se comunica con el MSC hogar y le dice, este man está en tal lado. Si necesita llamarlo, pues ya sabe a qué antena lo puede llamar y ya ahí se comunica. Clarines hasta aquí. Sí, señor, muy chévere el tema, muy chévere como lo preparaste, Uy, chévere. no, profe, el tema es apasionante, lo que yo le decía, Sí. profe. El tema es, no, yo le decía, uno pensaba que no, telefonía celular, eso es puro satélite, no. Bueno, veamos aquí el resumen. Está Emma. Emma realiza la llamada. Tin, la recibe la antena, ¿cierto? Tan. Tan, la antena la convierte en impulsos. Esos impulsos de luz llegan a la base de la caja. ¿Y la base de la caja qué hace? Lo manda al MSC hogar de Emma, ¿cierto? Y el MSC de Emma, para el caso, lo lleva hasta la antena siguiente al MSC hogar de John. Y la antena lo que hace es baja la señal electromagnética, llega al teléfono, el teléfono decodifica la señal, es decir, la pasa de electromagnética a analógica y ahí escuchamos la señal. Vean, ahí está el resumen. Ta. MSC hogar de Emma, el MSC hogar de John. Entonces aquí hay una pregunta, ¿y qué pasa si John no está en el hogar? Pasa lo mismo. El MSC de hogar de Emma se va a comunicar con el MSC hogar de John y luego el MSC hogar de John se va a comunicar con el MSC extranjero. El MSC extranjero le dice, sí, está aquí en este cuadrante. Ah, bueno, ahí le envío la señal. Y la antena recibe la señal y la decodifica al teléfono de John. Entonces ahí tenemos el resumen. Listo. Ya hablamos de cómo funciona un teléfono. Ya sabemos que es una señal análoga, una señal digital.
ya sabemos cómo es que sucede esa comunicación. Ya sabemos por qué se llama celular, telefonía celular. Ya sabemos que la comunicación móvil no es solo vía satélite o inalámbrica, sino que es una sinergia de las dos, alámbrica e inalámbrica. Ahora hablemos de la evolución tecnológica. Todo comenzó por allá en el año de 1966, que fue lo que hablábamos la vez pasada, que es cuando comienza a aparecer todo el tema de la Internet. Y de ahí fue que comenzó todo este tema. Plena Guerra Fría, ahí es donde entró el tema de Pero yo geopolítica. te digo, tengo una pregunta. Cuando salió el primer, la famosa llamada celular, la primera que se hizo a Estados Unidos, ¿eso ya se llamaba 1G o el 1G primero llegó la telefonía y luego llegó la 1G? Pues si hablamos como tal de la telefonía, Sí, de la telefonía no, celular, o sea, la telefonía celular salió y después salió 1G o desde la primera telefonía salió con 1G. desde la primera telefonía celular ya hablábamos del 1G. Entonces, Ah, es cuando, ahí está precisamente, la primera generación, el 1G, es cuando los usuarios podían llevar un teléfono sin estar conectado por cables. Ahí hablamos de la generación 1G. Pero ¿qué pasaba con esta primera generación? Tenía varios problemas. Entre ellos, veamos el primero. Pues que la transmisión era en formato analógico. Ya sabemos que es una onda analógica, ¿sí? Una onda con un espectro muy alto, una amplitud, ¿cierto? Variaba demasiado esa onda y las cuales pues eran fáciles de alterar por fuentes externas. En tanto, entonces, pues proporcionaba una calidad de voz muy deficiente. Sí, no es que no alcancé, pero algunos videos como que la gente, no, es que no se escucha bien, todo falta mucho, como que tocaba repetir muchas veces la frase. Es decir, problema de la comunicación deficiente. Y el 2 es que utilizaba el espectro disponible de manera deficiente. Como acababa de salir esa tecnología, todavía los estados no estaban preparados, no sabían ni siquiera qué era el espectro, no sabía nada de eso. No había, ningún país tenía entidades que regularan el espectro. Entonces ya se imaginarán cómo era esa mezcla de frecuencias, ¿no? porque Es un entonces, sancocho. pero la radio, entonces la radio se trabajaba en esa época sin espectro. No, sí, sí, profe, sí tenía un espectro, pero era espectro solo para la radio. Cuando llegó la primera generación G, pues comenzaron a mandarlo todo por la misma frecuencia y se cruzaba. Había Ah, demasiadas interferencias. lo que hablaban, bueno, no sé si fue con ustedes o con el otro curso, es que me confundo en los temas que decían que la demanda que tuvo Claro fue porque le compró a unos operadores frecuencia y fue a utilizarla para telefonía y esa frecuencia era para radio. Y tú no puedes usar frecuencias que sean para un servicio en otro. Correcto. Profe, es que mire lo que hablábamos ayer. El Mintic, ¿cuándo fue creado? En 2012. 2012. Llevamos 8 años nada más. Es demasiado joven. O sea, antes ya había una pequeña regulación para el tema de emisoras, pero no había una regulación fuerte para el tema del espectro. No estaba organizado. No había un aprovechamiento, no había una organización. Si ve, hasta ahora 8 años no llevamos absolutamente nada. Y algunos artículos, por ejemplo, de Revista Dinero que trajeron a un man de México, un asesor, y el man decía, como que entonces se reía, ¿no? Como que a estos colombianos todavía les falta espero, pelo para el moño. Nosotros allá estamos, por ejemplo, hay algunas cuestiones técnicas de las antenas, ¿sí? Porque me leía algunos comentarios de la licitación. Increíblemente un man decía, venga, pero yo no leí nada en la licitación de colocaran cuidado al tema de la calidad de las antenas, porque eso también influye. Man, es así súper frikis. Entonces, uno aprendía, entonces man decía, el MINTIC no ha fijado, por lo menos no les fijó ningún tema sancionatorio. Sancionatorio. Por ejemplo, hay algunos países donde si un operador se cae X número de llamadas en un intervalo de tiempo, el Estado puede sancionarlo, ¿sí? Entonces lo que les obliga a eso es que usted me garantiza o me garantiza que la calidad sea de verdad excelente, ¿sí? Eso tampoco lo regula. Entonces hay un poquito que alcancé a leer, hay muchos frikis con unas opiniones que uno dice, wow, de verdad que este tema es muy interesante. Bueno, entonces aquí tenemos en esta primera generación, vean este teléfono, es un teléfono ya inalámbrico que incluso ya algunas películas por allá de los 90 mostraban algunas limusinas con este tipo de teléfono, una antena grandota, era muy pesado, la batería era diminuta,
una memoria, pero incipiente, ni siquiera hablábamos de megabytes, hablábamos apenas de kilobytes. Era muy incipiente. Ahí está nuestra primera generación. Luego aparece nuestra segunda generación, ¿cierto? Entonces ya empezaron a utilizar el tema El de 1100, el 1100 el es ese. Nokia 1100, el legendario. ¿Ustedes Que jugaron tenía culebrita? ¿Ustedes culebrita. jugaron culebrita? Claro. Ay, No, no. Sí, pero claro, ese profe. se le caía a uno, ese se También le caía a uno y seguía normal y fue pucha. Ahora se le Sí, cae a ese uno. tenía teléfono. Space Attack. Uy, no, ese teléfono era muy bueno, muy bueno. Y mm, cogía señal donde fuera. Claro, ¿sabe por Sí. qué lo hacía? Por esto, acceso múltiple digital. Ahí ese teléfono, esa generación era de acceso múltiple digital. Y lo otro era que ya comenzaron a introducir el internet en los teléfonos. Pero mire, a la velocidad 50 kilobytes por segundo, eso era para reírse uno. ¿Sí? Aquí nosotros nos quejamos porque el internet es de 10 megabytes, 10 megabytes. Imagínese un teléfono con 50 kilobytes, esa vaina. No sé qué cargaba con esa vaina. Bueno, pues los mensajes de texto. Era lo único por ahí. Mm. Entonces, en las 2G es cuando comenzamos a hablar de que los teléfonos tenían datos celulares. Segunda generación, ahí es donde comienza todo el tema de el internet en los teléfonos. Y viene la tercera generación, el 3G. Entonces, ¿en qué se centra esta generación? Se centra en proporcionar una mayor velocidad de transferencia de datos. Es decir, aumenta el ancho de banda a 2 megabytes por segundo. O sea, esto también es para reírse. Yo no recuerdo si tenía... No me acuerdo muy bien cómo funcionaba, pero imagínense, 2 megabytes por segundo, no. Y ya comienzan a aparecer los teléfonos de pantalla como el que estamos viendo en la imagen, donde ya hay algunos servicios como la navegación por GPS. ¿Ustedes saben qué significa GPS? No. Fabio Enrique Feijó. No, Carlos Emilio, no sé, hombre. Sistema de posicionamiento global es lo que traduce. Y eso no significa que sea, esto realmente no es Y el G de la tecnología, ¿qué quiere decir? Generación, ¿no? generación, sí señora, tercera generación. Tercera generación. Sí, señora. GPS significa eso, pero cuando hablamos de GPS no quiere decir que sea el único sistema de navegación. Hay otros sistemas de navegación. Por ejemplo, el Galileo, que es un sistema de navegación europeo, ¿sí? Y tenemos otro sistema de navegación que es el ruso. Pero hay otro sistema de navegación que salió entre el año 2019 y el año 2020 y es de las preocupaciones de los Estados Unidos, y vuelvo y meto el tema de geopolítica, que es el sistema de navegación chino. Ese sistema de navegación ya los trae los teléfonos Huawei. ¿Alguno de ustedes tiene Huawei? Sí. Yo, Ese sistema está ya lo están involucrando este año en la tienda de ellos. por Sí, ejemplo, señores. le compré al bebé ahora hace 8 días de cumpleaños el P8, ese que salió, y ya tiene, Uf, y tiene el buscador, como ahí sí ya no viene, ya viene sin Google, sin el Chrome, y el buscador que montaron ellos es muy bueno. O sea, lo que pasa es que uno lo piensa que no que me todo, tumba me hace más fuerte, dice el dicho. Y los uno piensa gringos, que todo es Chrome, exacto. Y, por sí. ejemplo, para uno adaptarse, no, que es que uno necesita ver el logo de Chrome ahí, pero eso es puro trabajo mental y publicidad, que esa es otra cuenta. ¿Mm? Exacto, ese Pero, dice el dicho, que lo que no te tumba te hace más fuerte. Estados sí, Unidos intentó aplastar a China y lo único que hizo fue acelerarlos. sí. Porque Estados Unidos no tenía, por ejemplo, tienda, no tenía galería. ¿Y qué hizo Huawei? Diseñó una. Mm, Los chinos, por ejemplo, estaban un poco atrasados, sí, en el tema de lo que les decía, el posicionamiento global, el GPS mm. de ellos. Y lo que hicieron que fue acelerarlos. Eh, el tema del sistema operativo, ya Huawei está desarrollando su propio sistema operativo. Xiaomi lo que tiene es un sistema, el MIU, que es el sistema de interfaz para mejorar, perdón, para mejorar la interfaz del Android. Entonces, lo único que están haciendo los gringos con sanciones es acelerar a China, que tenga sus propias cosas y que no dependa de los Estados Unidos. Es lo único que está haciendo. Listo. Entonces, se transforma el teléfono básico por uno inteligente. Comenzamos a hablar de teléfono inteligente, la 3G, por lo que hacía. Yo le pongo al teléfono en el Google Maps tal lugar y ya me lo muestra. Entonces, por eso es que lo llamamos teléfono inteligente.
Listo. Pasamos a la cuarta generación, la 4G. La que estamos. iPhone 11 por 2 riñones y una córnea, adquiéralo. Y Hace publicidad y todo. sí, ¿cuál es la diferencia? Lo mismo. Cada generación lo que hace que es aumentar la velocidad de transferencia de datos. Y aquí lo que hicieron fue aumentar el ancho de banda de 20 a 100 megabytes. Eso no quiere decir que los aprovechemos todos. No, lo que quiere decir es que pues, si usted tiene una buena conexión, los va a poder recibir. Megabytes, ¿no? Estamos hablando de 20 a 100 megabytes. Ojo que cuando hablemos de gigabytes, ahí sí es que empezamos a hablar de las 5G. Aquí es megabytes, de 20 a 100 megabytes por segundo. Entonces ya podemos en nuestros teléfonos inteligentes ver películas en HD, High Definition, juegos en HD e incluso algunos teléfonos soportan VR. Eso sí es un plus de lo poco que tiene iPhone, la realidad virtual. Que yo puedo simular, por ejemplo, en mi habitación cómo queda una silla. ¿Sí? ¿Sí han visto esa propiedad que tienen los iPhone? Mm. Eso es ¿Tú parte de tienes la iPhone? cuarta. ¿Tú tienes iPhone? No. Sí, profe, pero viejito, un 6. Compras el No, 12 que ya salió, ¿no? no, profe, no. Lo que dijo Fabio que días, no hemos visto dónde compren riñones. Sí, obvio, eso no. No, eso toca es empeñar ahí una generación. Pero te gustan los iPhone. Sí, no, a mí lo que me gustan los iPhone y yo lo que los La defiendo, seguridad, la seguridad. no, profe, eso de seguridad es puro truco. ¿Sabe por qué? Mm. Porque es que la seguridad del iPhone o del sistema iOS también depende de que no todo el mundo la tiene. Mientras que Android, ¿sí? Es casi que 1 a 5. Por uno de iPhone hay 5 que tiene Android. Sí. Y pasa lo mismo con las aplicaciones. Donde más se presenta el tema de inseguridad es en las aplicaciones. Porque si yo cuando instalo una aplicación, uno lee los términos y condiciones, ahí es donde me dice, me da acceso a la cámara, Pero pues mira, ahí, pero mira lo curioso que es. Por ejemplo, yo cuando estaba comprando, le estaba comprando al BBS P8, había gente comprando, pues como todo, ahí en el costo. Y decía una usuaria, el Huawei P40 Lite, vale 4 millones 900, casi 5 millones. Y la gente tiene esa mentalidad y dice, ojo con la mentalidad que tienen. La vieja decía, yo no se lo meto a un Android, yo se lo meto a un iPhone. ¿Mm? O sea, la gente tiene la mentalidad que el Android es barato, o sea, que el Android no puede superar en costo al iPhone. Y si lo va a superar, entonces la gente prefiere comprar un iPhone. ¿Sí Sí, entiendes? es que, obvio. profe, vea, ese es otro tema interesante que yo me quiero hacer un cursito algún día, y es el tema de marketing, ¿sí? Mm, iPhone se ha vendido como algo tan exclusivo y hay que darle mérito a algo. Son bonitos los diseños. Por sí. ejemplo, el iPad, mantengo enamorado del iPad porque es que es bonito el Mm, berraco diseño, es bonito, hace que uno diga, oiga, esta vaina se ve bonito, se ve chévere, pero además de eso, también no solo la presentación física, sino también se fijan todo en el loguito de las aplicaciones, todo eso influye mucho. mm. Lastimosamente, este mundo, para un gran porcentaje, triunfa Lo la belleza. visual. Usted Sí. cuando va a comprar un carro, ¿de qué se fija? Ni usted no le pregunta ni qué motor tiene, es bonito, Ah, ¿sí? La papito, belleza, lo que me ha tocado a mí en este mundo de la evaluación de proyectos es bravo, porque el cliente, ojo con lo que le voy a decir, el cliente quiere que tu aplicación, esta palabra Universitaria de Colombia de Telecomunicaciones que aparece abajo, quiere que aparezca arriba, pero él no ve el código, el cliente ve la interfaz de usuario. correcto, la Entonces, interfaz, que sea entonces el bonito. cliente le dice a usted, yo Ujú. quiero que esto me quede aquí arribita. Y entonces uno le dice, ah, bueno, listo, eso le vale 1 millón de pesos. ¡Ay, ingeniera! ¿Y eso por qué 1 millón de pesos? Y eso no es sino que lo cambie aquí arribita, eso no es nada. Ah, no, es que lo que usted está En- viendo, lo que usted está viendo es la interfaz, pero vaya, mire el código y mire todo lo que me genera cambiar eso arriba. Eso me toca volver a contratar el programador por no sé cuántas horas. ¿Sí? Y esto se sí, ve mucho, y profe. eso se ve mucho en la programación. No valoran el En código, todo, profe. no valoran el código porque les gusta la interfaz de usuario. Y si tu aplicación es muy buena, porque he visto aplicaciones muy buenas, pero son tan planas que a la gente no le gusta. ¿Mm? Sí, profe, es que es Lo cierto, que es que todo, yo o le digo a sea, los es chinos, yo le digo cierto. a los chinos, o sea, usted no dejen por fuera el Sí. HTML5 y todo eso, porque usted puede ser muy bueno programando, pero si usted no sabe adornar y acomodar esa aplicación,
el usuario Bailas. final baila porque al usuario le gusta esa parte. Yo sé que usted se mate, que usted sabe código y que la aplicación internamente le funciona, una chimba. Pero la interfaz de usuario no. El único que a usted le soporta ahorita eso es la Lotería de Bogotá, porque la Lotería de Bogotá todavía sigue trabajando con COBOL. Ustedes saben que COBOL es un lenguaje de segunda generación, donde en COBOL para que tú programes tienes que programar la línea que va a cruzar, tienes que programarla porque eso no es .NET, es puro código. Pero la Lotería de Bogotá la tiene por la seguridad del lenguaje, porque ese lenguaje no lo... Y el que lo maneja es, mejor dicho, le pagan buena plata es por eso. Y los programadores que todavía manejan el famoso COBOL están en la Lotería de Bogotá. Entonces, ese es un mundo de lo que estamos hablando. En la parte visual influye mucho. Y cuando hagas un curso de marketing, Profe, la parte tienes visual que influye en hacerte, todo, profe, cuando te en hagas un todo. marketing, no te hagas un curso de solo marketing, tú tienes que hacer un curso de marketing digital, que es lo que se está manejando. Ah, bueno. ¿Mm? Sí, profe, es que influye en todo. Es que cuando uno va a comprar ropa, uno que se fía Sí, a usted no de le que sea importa que se bonito. demoraron 3 meses la señora cosiendo, sino como le, Pero no como le importa que parece. uno ni bueno, yo sí, honestamente, yo sí me fijo mucho en el material. Mi mentalidad a la hora de comprar es que dure en Hmm. algunos aspectos. Sí, Pero, claro. profe, todo está ligado a que sea, a que tenga algún tipo de belleza. Claro que Sea ahí entramos a estético. filosofar y cada quien percibe la belleza de distintas formas. Ahí eso es lo bueno, porque a muchas personas no les gusta el color rojo, a otros el Sí, verde. A mí, por es ejemplo, me más, encanta el color azul, pero no a todos les gusta el color azul. lo que Entonces ahí es estábamos, donde o entra. se dejan influenciar por los gustos, como Fabio, que él contaba que él no usaba rojo porque era hincha de Millonarios. ¿Mm? Entonces él cualquier cosa roja, si fuera linda, no se la ponía, porque se dejan Sí, influenciar exacto. Exacto. por los gustos que traigan, ¿sí me entiende? Todo eso es... Pero aquí, por ejemplo, lo que hizo Steve Jobs es que el man de hecho, ¿ya vieron la película? No, ¿Leyeron? papi, yo como tengo que dictar tics, yo sé todo ese cuento. Y Eso, Steve ese man Jobs era un teso, pero el man era tenía... un teso, pero un man de un soberbio, era un Tú man mal dices, geniado, no, ¿no? sí, pero el man era un teso, o sea, para sacar. Es más, hasta este año los productos que sacó, hasta el iPhone 11, lo había dejado él ya listo. ¿Tú sabías eso? No, no sabía, profe, Sí, no lo señor. sabía. Él se murió, pero el man ya había dejado los productos ordenados. Ya había dejado Este todo. año sacamos esto, sacamos esto, sacamos Mm, esto, sacamos esto. sí. Es más, por eso la gente de Apple no sabe cómo le va a ir con el iPhone 12 porque hasta lo que dejó Mm. Steve Jobs fue el 11 Pro. Él lo dejó hasta ahí. Desde aquí para allá, los productos que se van a lanzar, incluyendo el iPhone 12, ya es los creadores nuevos, después de Steve Jobs. Sí, sí. Y dicen que el iPhone 12 trae muchísimas, si es el 90% de las características del 11 Pro. Entonces, vamos a Sí, es ver, más de lo vamos a ver mismo. Lo cómo, único que tiene, exacto, sí, ¿por qué? Porque profe. ya no está el cacumen, ¿no? La Sí, cabeza del man, que era el que De que Jobs. creaba. Es que el man hasta el logo, o sea, ¿ustedes saben de dónde viene la manzana? sí, 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 eso viene de un matemático inglés, No, matemático ¿de dónde salió el logo de Apple? de Alan Turing, profe, de Alan Turing que se envenenó con una Ajá. manzana. Sí, pero no, el logo viene porque el señor Steve Jobs le gustaba comer manzana. Y el man, en serio, y el man dejaba la manzana por ahí encima y siempre la dejaba mordida. O sea, tú te metes en el cuento de las TICs y aprender un poco. Un día de estos No, ese tema es charlamos apasionante. y charlamos. Yo te tengo la historia, o sea, y lo he visto por mi maestría, por lo que estoy haciendo y por todo, la historia de cada casa de software, cómo viene y es impresionante. La de Hewlett Packard es que tú te quedas ¿Brava? como, claro, porque ahí sí sale el cuento, el señor Hewlett y el señor Packard reunidos en un garaje. Venga, marica, hagamos algo Pero porque casi estamos, todo ha sido así, ¿no? estamos jodidos, ¿qué hacemos? Y, Sí. y, Mm, en- y empezar, pero es cómo evolucionan y cómo pasan. O sea, ellos pensaron fue en una calculadora y miren Hewlett Packard ya en lo que está, ¿no? O sea, eso sí, es, Mm, eso es un sí. mundo, esa casa Huawei también, o sea, esos son temas, o sea, lo que uno tiene para tecnología es impresionante. Sí, y lo que viene, profe, todavía estamos jóvenes. Yo creo que vamos a ver unas cosas re locas. Ya, por ejemplo, también que La sigo por realidad ahí canales de aumentada, la YouTube. realidad virtual, la inteligencia Sí, artificial, las redes neuronales. Ah, No, profe, y nada más en todo, en la medicina, por ejemplo, ya están cerquita de la cura para el VIH, ya están cerquita. Lo otro es, por ejemplo, que
Ya están probando máquinas para imprimir carne, máquinas para imprimir órganos para el ser humano. Wow, es una locura. Eso es una locura, la tecnología es maravillosa. Yo estuve en un diplomado la semana pasada de los chatbots. Pucha, esa vaina es. De hecho, ahorita con los semilleros los voy a meter a que hagamos un chatbot para la universidad, un asistente virtual. Pero si lo podemos hacer para invidentes, porque es Uy, sí sería re Uy, profe, eso bueno. sería un proyecto re loco. es que es impresionante tú cómo ves la tecnología como y uno intenta tumbar a la máquina y marica no está tan bien programada que es como ustedes han visto los videos de Sofía, ¿no? Hablando de Sí, robótica. sí, profe. Uy, qué impresión. Impresionante. Yo uno que O ahí sí sea, daba como un poquito de miedo, ¿sabe? ustedes vieron Sí, cuando le pide el beso Will Smith y ella le dice, no, no me beses, man, quieto. Sí, 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 también vimos la Ya, entrevista. Sí, sí. pero cuando tú vas a esos seminarios y tú te das cuenta o sea, llegar al sentimiento sí es complejo, o sea, hasta ahí la tecnología y por lo menos por eso la podemos estar un poquito tranquilos, pero si siguen haciendo redes neuronales, pucha, si vamos para, quién sabe quién nos va a parar, pero bueno, ay, no, ahí es cuando ya. ustedes, Sí, ustedes hablando de todo un poco, pero sí, son, sí. Es que por eso digo yo que otro tema que me apasiona es la Guerra Fría, porque la Guerra Fría, la guerra entre China y Estados Unidos, porque es que detrás de eso, uy, Uy, es que en juego solo está el dominio del mundo, o sea, en juego está el dominio del mundo. sí, Y los manes no sí. se van y los manes no se van a lo bélico porque donde se agarren, a todos nos vamos con ellos. mm, Todo, nada más con que Uf, caiga una bomba atómica en Estados Unidos, toda esa radiación nuclear nos va a llegar a nosotros por los vientos alisios. Así de sencillo. claro, así de sí, sencillo. claro. Entonces, Bien, eso es un tema. Lástima que digo yo, a veces me gustaría solo trabajar medio tiempo y dedicarme. Es que es tan bacano aprender nuevas cosas. mm, Son temas muy apasionantes. Bueno, Por eso, ¿usted no escucha esas empresas que quieres ser tu propio jefe? mm. as- Yo las estuve con mando a volar. Que maneja tu propio tiempo. Venga, vendemos No, Herbalife. Estuvimos, no. estuvimos mirando la parte de tics en psicología, que cualquiera dice, no, pues si la psicología analiza el ser humano Ja, y las tecnologías que hay unos tests o sea, unos tests y tú te pones a hacerlos y te analizan y tú, así yo soy así, o sea, es impresionante. Unos test que ya Sí, son que tecnológicos, uno o sea, todo. usted ya no necesita el psicólogo, o sea, usted ya puede analizarse ahí y le vota a usted esta ahorita, haga esto, o sea, es que todas las profesiones, si no se ponen mosca, nos van a correr de todo. no, a todas las profesiones, profe, a todas. Es que yo en serio. Ah, por lo menos ayer estuve leyendo sobre una pila que está sacando Tesla, una batería, que la batería ya muchos de los manes cambiaron las celdas del litio y están probando por, eh, por otro tipo de material que creo que es celdas de litio, bueno, y están probando con otro tipo de material y ya, ¿cómo? No. Y ya están probando con otro tema de material donde ya una batería para un carro puede durar hasta 25 días. Donde Tesla logre eso, ahí sí es que, por Ah, ejemplo, hablando de geopolítica, todos los productores de petróleo se van de cola, porque hay países que claro. dependen exclusivamente del petróleo y las Sí, nuevas generaciones ya nos preocupamos mucho por el medio ambiente. sí. Entonces, no me voy por un auto eléctrico. Primero, por una presión social, porque muchas veces la gente no lo hace por conciencia, sino Pero porque mira que está es por una moda. impresionante, es Pero que eso ayuda, impresionante, ayuda. es impresionante a medida que avanza la tecnología, o sea, cuando tú te pones a mirar en la clase de retórica de TIC, de la maestría, es impresionante cómo va cambiando, pero con el ser humano también, es impresionante, oye. Tú dices, oye, ¿por qué? Por ejemplo, mi papá, mi familia es toda ingeniería civil. Yo fui la que rompí con el cuento de los sistemas, ¿sí? Y mi papá en su época de ingeniería civil, él no había nada de seguridad industrial, nada. Ujú, Nada, o sea, váyase, usted móntese, ujú. monte su, ¿cómo es que se llama? Donde se montan a pintar y Al eso. andamio. Monte su andamio y ta, 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 ta. Ahora, entonces, nos pasamos al 2020 y tienen que tener el arnés y tienen que tener todo eso, Ujú. ta, 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 ta. Sí. Pero en la época de mi papá, la gente no se caía, ¿sí? Y en esta época que hay tanta seguridad industrial, la gente se cae. Entonces, uno dice, oiga, pero ¿qué pasa? ¿Sí me entiendes? Es la misma psicología, ¿cierto? Y la misma está No, aquí. profe, eso es una falsa percepción. Ahí sí te interrumpo. Pero entonces, por qué, por ejemplo, en nuestra época los papás de uno no iban al médico
sino cuando ya uno iba a nacer y ni siquiera sabían que iba a ser uno si hombre o mujer. Y hoy en día todos los embarazos son de alto riesgo. Bueno, eso sí no le ¿Me podría entiendes? responder teóricamente, pero por ejemplo, No, pues pues es aquí en chismoseado, o sea, teletrabajo, es hablando de todos como de todos un poco. sí. No, profe, pues es que también va cambiando las generaciones. Es decir, las Mm, generaciones de hoy, la mayoría viven enfermos de algo, con 20 mm, años. No, es que sí. tengo no sé qué. Sí, no los estoy juzgando, no les estoy diciendo porque ha Yo cambiado le digo todo, a mi ¿no? chiquitín, yo le digo a mi chiquitín y se pone bravo que tiene 7, le digo, Cóndor, Sí. se Pero levanta, también, se levanta eso también se Cóndor, le debe porque a la es evolución de la calidad de vida, profe. Es que, por ejemplo, con yo le dolor soy aquí y honesto. con dolor allá. Hoy que le duele, Sí, hoy por eso. sí. Son unas nuevas generaciones Mm. y también lo que yo le decía, profe, también a veces es el exceso de consentirlos tanto. Esos chinos de hoy en día se les consiente tanto No, y que, lo que pasa es que ay, me la picó comida, algo, la ¿sí? comida que nos tocó a nosotros también es otra comida, chino. Ellos comían Sí, claro, y da otro tierra. ambiente. Es Sí. que, profe, hay cosas que, por ejemplo, ¿Cómo llama la polución? Bueno, claro, hablando ya de, bueno, tú uff, sabes de ambiente, ¿no? La parte de atmósfera, todo eso. Entonces, claro, el material a ellos les particulado, tocó, PM exacto, dos punto cinco y PM 10, a claro, esa ellos les vaina es, tocó sano. En cambio, a nosotros nos toca también chupar esa vaina, entonces, eso claro. influye en la salud, ¿no? Claro, profe, pero Sí. no, es que eso aquí no es mucho. Esto nos sale para otra Sí, conversación más bien donde sigamos. habláramos Sigamos con 4G de porque si no, no acabamos nunca. no, ya, o sea, una conversación donde hablamos del relevo generacional, ¿no? O sea, cada generación de verdad que somos un cuento, o sea, somos un Uf, cuento diferente. Y a veces esa palabra generación como que uno dice, ay, eso es pura, no, cada generación somos un cuento diferente. Y yo soy una realidad de ellos. Yo, por ejemplo, no quise tener hijos y ya. Y ya, por ejemplo, la familia de uno ya lo acepta. Mientras que en un pueblito, una mujer que diga, no quiero tener hijos, le caen con toda. sí, claro. Ese es Bueno, Sigamos con la 4G. digamos. Y llegó la... Entramos a la quinta generación o 5G hablando de Colombia, ¿no? Porque ya hablábamos ayer de que China ya está Sí. en el 6G, pero Mm, hasta ahora en el Sí, mundo se está hablando de imagínese. del 5G. Entonces, ¿qué es? Pues mayor velocidad de lo que hablábamos, ¿qué días que va a ir hasta las 10 megabytes por segundo entre carga y descarga? Que va a estar el Internet de las cosas, que va a ser la conexión de muchos dispositivos al teléfono y entre ellos, ¿cierto? Ya mm. sabemos que eso es lo que pasa, que es el Internet de las cosas y que va a haber una conectividad sin fisuras, quiere decir que la red va a ser más estable. Hoy hablamos de algunas características de red que podemos hablarlas en otra clase que también es muy interesante para que hablemos de qué significa el PIN, qué significa el tema de la latencia, ¿cierto? El Mm. tema de interferencia y demás. Bueno, aquí para el caso de sin fisuras, pues que la latencia es casi que cero. Entonces es interesantísimo esa quinta generación. Y aquí teníamos un ejemplo que es, por ejemplo, valga la redundancia, los coches sin conductor que ya se están probando en Estados Unidos y China y Alemania. Esos tres países son los que están O sea, tú incursionando. te montas y le dices voy para tal lado y él te lleva. Sí, profe, yo creo que no me le monto. Yo creo que yo soy amante de la tecnología, pero subírmela a un carro sin conductor como que todavía no. Sí. Todavía como que no. Todavía no sé, No, no sé. igual que acá más, y que aquí uno, dejémonos de vainas, uno bien o mal le termina haciendo la conversa al conductor. Sí, yo siempre soy un hablador que soy. ¿Y qué, vecino? ¿Cómo ha estado el trabajo? Eso sí, Sí, ya empieza uno ahí a hablar. sí. Es más, hay unos que son hasta tan confianzudos que le cuentan a uno, hermano, y me agarré con mi mujer, imagínese. Sí, sí, Claro, sí. porque, no, es que es otro efecto, esa es otra parte que también es interesante, que es el tiempo de ser social, ¿sí? Y esa es otra parte que el ser humano sí o sí necesita comunicarse, necesita expresar. Entonces, un taxista, ¿con quién habla? Con el pasajero. Por La eso, mayor, Contemos. imagínese. la mayor desventaja de las TIC se llama aislamiento. Sí, el aislamiento, eso sí es cierto, el tema de la tecnología. A mí personalmente no me afecta porque psicológicamente eso va en cada individuo. A mí personalmente hasta me gusta la soledad un poquito, o sea, con mi pareja, por decirlo, ¿sí? Pero a mí no me afecta el tema de la soledad. Pero tú, por ejemplo, yo te hago una pregunta y le hago una pregunta a Fabio. Mañana nos vamos para la universidad y nos vemos a las 10 de la mañana. Tú te levantas, sales corriendo, tú te vas a ir en moto y el otro se va a ir en Transmilenio. Salen, ya van a 2 cuadras, se les quedó el celular. ¿Tú te devuelves por el celular? Yo no. No, Ah, No, bueno. yo no. Sí es, o sea, cuando yo soy muy esclavo del teléfono, pero es por el teletrabajo. Yo voy a hacer cualquier cosa y es pego al teléfono. ¿Por qué? Porque es que ahí está el pan. ¿Sí?
Entonces ahí para rematar, tengo un jefe que quiere las cosas ya, Carlos. Y eso hace drama. Hermano, ayúdeme, envíeme eso ya, ¿sí? Eso es de drama. O sea, eso es, toca tener el teléfono en la mano porque... Bueno, pero esa dependencia aquí, esa dependencia no es porque ustedes, pero el 90% de la gente se devuelve por el celular. Ah, sí, obvio. Prefieren llegar tarde. Uy, sí. 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 Muy bien. No, eso hay mucho, es que todo lo está cambiando la tecnología, incluso hasta el cerebro. En un análisis que hizo No. la Universidad de Oxford, ¿Cuántos números telefónicos se sabe ahorita? yo me sé el de mi esposa, el de varios de mi familia, Y ya, pero yo lo hago porque, y pues ya. yo también, como les dije, de acuerdo a mi especialización, Sí, uno tiene que tener un plan de emergencias. Bueno, y si me pierde el sí, teléfono, ¿a quién llamo? sí, Tengo que saberme el teléfono al menos sí. de mi pareja, Pero, de mi pero familia. los teléfonos que se aprendió uno antiguamente, Sí, sí. uno le No, eso es preguntaba, yo me interesante. acuerdo que yo le preguntaba a mi mamá, mami, el número de mi tía, tan, el número no sé qué, tan, pero ya después como todo lo Sí. guardan uno en el celular, baila. Sí, cierto, muy cierto. La mente se está volviendo perezosa y por eso también me animé también a estudiar y eso también es una de las recomendaciones para el cerebro, aprender nuevas cosas, aprender un nuevo lenguaje. Eso hace que se creen nuevas conexiones Yo de tuve, las neuronas, neuronales. y eso que otro tema, ¿sabes? Que es bueno de aprender, de escucharlo y de verlo bien, la famosa computación en la nube, ¿yo? No, es que este tema de tecnología es tan amplio, profe, que es Esa, que uno esa, quisiera de todo, pero esa, no tiene esa, uno esa, esa, tiempo. esa computación en la nube, uno no alcanza a ver cómo es, pucha, todo lo que tú Sí. almacenas, pero bueno, Bueno, sigamos. profe, 7:28, a las 7:30, Sí, por pa. eso. ¿Cuántos faltan? No, vamos pero colgados, ¿no? Vamos, pero Estamos colgados. como salchichón de tienda, ¿sí, señor? Mm. ¡Au! Hijo de madre. Bueno, y en la tienda de pueblo, porque ya en las tiendas de por acá no se ve, pero en la tienda de pueblo se veía el Pues es salchichón que colgado, aquí sí es el salchichón ya más gomelo, ya no, colgado, no sí, que ya. antes sí Sí, conseguía y vecino, regáleme 500 de cervecero, pero, por favor, pero era bueno, ¿no? Ese salchichón era rico. y un pan de 200 y una Y que- Coca-Cola, papi, la Ojo, merienda. ojo, y si usted estaba tomadito, le entraba mejor ese salchichón. Ah, sí. ¿No? Sí, yo creo que no es por nada, pero nuestra generación fue como más chévere. ¿Sabe qué era lo que yo odiaba de esas tiendas? ¿Qué? Ay, Dios mío, que yo aborrecía y yo me quería ir. ¿Qué? Las que pegaban para los moscos. Una cinta larga. Ah, Ay, Dios mío, que usted entraba y estaba pegada ahí en la tienda y estaban sí, todos sí, los, todos los, Sí. todos los moscos pegados a la cinta. Uy, no. Cosa putrida, cosa No, putrida. yo, por ejemplo, unas cosas que me parecían chévere, por ejemplo, cuando uno se reunía a ver la novela entre toda la familia, era como de chévere. Y yo siempre era el que interrumpía y todos, ¡ay, ya cállese! Sí, sí, esa, Era por ejemplo, bacano yo porque estaba, yo pero estaba en sí, el eso era colegio. bacano. era Digamos, Yo bacano, era estaba, chévere. yo digamos, estaba en el colegio, pero yo me acuerdo que en mi casa esa novela Café era. Café, uy, yo recuerdo algo así, algo. Sí, en esa novela Café pegaba uy, impresionante. eso colocaban al resto. Yo me acuerdo que mi mamá nos ponía a ver que Paquita Gallego. Vi Mm, también la vi, la viuda de Blanco, vi poquito, algo me acuerdo. También, Pasión de Gavilanes también me No, la esa sí, puso no, a ya no ver. caí, ahí no caí en esa, No, mi mamá sí, ya después Betty la Fea. Betty la Fea. Ay, Dios mío. Bueno, Sí. Pero Bueno, el escama, continuemos. bueno, sí. continuemos. Ya vimos cuando les expliqué lo de la antena que la telefonía celular se divide en alámbrico Inalámbrico. e inalámbrico. Cuando hablamos de alámbrico, hablamos de cableado como la fibra óptica, por un ejemplo. Y cuando hablamos de inalámbrico, es que hace uso de los campos electromagnéticos. Entonces vamos aquí a profundizar un poquito en ese apartado. Decimos que el viaje de las ondas electromagnéticas, sí, que era lo que les comentaba, pueden presentar varios problemas. Uno de ellos, recurriendo a la física de 10º grado de nuestro colegio, es la reflexión, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo, sale la señal, reflecta. Y aquí tenemos la difracción. Vea que las palabras nos están diciendo desde su pronunciación su significado. Dos, fracción, ¿sí? Que se divide en dos fracciones. Entonces aquí tenemos este tema de las ondas electromagnéticas cuando choca, por ejemplo, para este ejemplo,
con un edificio. Es por eso que yo les decía entonces que en algunos lugares también puede haber interferencia de las telecomunicaciones a pesar de que usted esté cerca de una antena por el número de obstáculos, como lo estamos viendo aquí en las imágenes, más exactamente por el tema de edificios para el ejemplo. Y luego tenemos algo que se llama la atenuación, ¿sí? Es lo mismo, solo que es la inversa de la difracción, es decir, véalo, aquí sale la onda electromagnética y para poder conectar con la antena, ¿sí? Como esta la llama, lo que hace es una atenuación. Véala acá. Entonces, estos son algunos ejemplitos de las interferencias en el viaje de las ondas electromagnéticas cuando tenemos nuestra comunicación. Difracción, atenuación y reflexión. Sí. Ahora vamos a recordar un poquito a las partes del espectro electromagnético. Entonces recordemos ese otro ejercicio que hicimos allá en los colegios a través de ese cubito de vidrio, donde nosotros hacíamos, lo colocábamos a una luz del sol para que nos proyectara el espectro visible. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando hablamos del espectro, que se nos dividía esas ondas electromagnéticas de nuestro cubo, ¿sí? Ahí se nos formaba, ¿qué? El espectro electromagnético. Ese es espectro visible. Y ese espectro visible, cuando lo dividimos, es cuando hablamos de una banda, ¿cierto? Pero también se divide en espectro radioeléctrico, que es aquí el tema que vamos a hablar, porque es donde se encuentran todos los servicios de telecomunicaciones. Resumen. Muy bien, El espectro electromagnético se divide en el espectro visible y en el espectro radioeléctrico. O sea, el electromagnético se llama así. El espectro electromagnético, sí, señora. Pero lo ese, que es, importa... ese es el que aglutina a estos dos, al visible y al electromagnético. Y al radioeléctrico. Ya estaba en el radioeléctrico. Esa era, a ver si me estaban colocando atención. Según entendía yo, porque pues uno aprende y ustedes también leen, ¿no? El espectro electromagnético eran las ondas, ¿no? Las ondas que se formaban. Y el radioeléctrico era el impulso que botaba la onda para generar la frecuencia. Pues sí, o sea, el espectro como tal es digamos... Sí, profe. Ahí estás en lo correcto. Recordemos que eso se forma, ¿por qué? Por el campo de la Tierra. Listo. Ahora continuemos con la parte del espectro electromagnético. Hablemos en qué se divide, es decir, de esa banda, ¿sí? Entonces resulta que ese espectro se nos divide en 2, 4 y 5 bandas, que ya lo vimos, pero rectifiquemos. En la MF o la Medium Frequency está de los 300 kHz a los 3 MHz. Y allí se ubica lo que es la radio AM, que se utiliza para las coberturas regional, que fue lo que nos explicó la profe la vez pasada. ¿Por qué regional? Pues porque la amplitud AM, amplitud modulada, pues es mayor, entonces nos sirve para cubrir toda una región. Es por eso que allí se ubica. Fabio, dime cómo son las letras ahí, o sea, ¿qué quiere decir HF? Y eso que está escrito ahí. Sí. Sí, porque ya leyó abajo, ¿no? Porque ya leyó abajo. ¿A dónde? Pero eso, sí, hágase. Ahí se ve, ¿no? Medium high, very high, ultra high. Ultra high. Y esto es muy bueno saberse uno esas siglas, sí, esas siglas, porque y aquí está la de los 3 mega, la de la high frequency, que es onda corta, es alcance intercontinental. Dejémoslo ahí, porque tenemos una ventaja, ¿saben cuál es? Que mañana supuestamente era para